Muy bien, pues nuevamente nos encontramos el día de hoy en este cuarto capítulo de nuestra serie fundamental. Y hoy estoy muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial con quien he tenido la oportunidad de convivir y de conocernos un poquito con mayor profundidad. Y aparte somos paisanos. Luis Fernando Campos Navarro. Bienvenido, bienvenido, Luis. Gracias, Pepe. Me encanta platicar siempre contigo, te lo he comentado y te agradezco hoy la oportunidad, sobre todo el estar aquí frente a un profesional como tú, hombre, No, que, hombre, muchas gracias. que te agradezco de verdad y estoy muy emocionado de esta charla que me has invitado el día de hoy. No, hombre, al contrario, gracias por compartir tu tiempo y te platico un poquito Sí, en qué consiste la conversación. Pues yo tengo como la idea de tantas conversaciones que hemos tenido y la verdad es que hay mucha riqueza que he tomado de estar conversando contigo y con otras amistades. Y que estaría increíble compartir y dejar los testimonios puestos por ahí en la nube, ¿no? Y creo que tu gracias. historia es una historia que es digna de contarse. Muchas gracias, Tú gracias. eres originario de Así es. Tuxpan, Jalisco. Tú- Platícame un poquito cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, tu familia, tus papás. Platícame un poquito de tu origen. Muchas gracias. Mira, yo soy el onceavo de 12 hijos. Mi papá, abogado, notario público de Tuxpan. Mi mamá de Tepatitlán. Mi papá muy hábilmente fue a encontrar a la mujer hermosa, la verdad, mi mamá muy bonita. Y sobre todo una persona con muchos valores. Yo creo que él hábilmente buscó a una mujer, él siempre nos recomendó que la mejor decisión de tu vida era tu mujer. Entonces, pues obviamente él salió de Tuxpan, él era uno de 7 hermanos, el antepenúltimo, pero él salió a estudiar acá a la ciudad de Guadalajara y fue el único de los hermanos que estudió y que logró pues hacer su carrera profesional, hacer abogado y luego notario por 1939, si no estoy Wow. mal. Y, y él, estando trabajando en Tepatitlán, conoció a mi mamá, a mi madre y bueno, se enamoró y se la llevó a Tuxpan. Él siempre fue una persona que además eh, hizo su profesión, perdón, su pasión era la agricultura y la ganadería. Entonces, pues ya sabrás, yo me crié y nací con el campo, la notaría también, ahí trabajábamos, pero realmente fue una familia de mucho esfuerzo, pues éramos 12 y gracias a la visión de mi padre y de mi mamá, todos estudiamos, los hijos. Así que el pueblo para nosotros fue el patio grande para jugar, para divertirnos y para enseñarnos a trabajar, porque mi madre se dedicaba al comercio, ayudaba en casa con el comercio, pues todos los productos que se generaban del campo se vendían, todos los productos de la leche en el ganado, era algo muy, muy, muy bonito. Yo creo que si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, quisiera ser el mismo, en el mismo lugar. Que Yo quedé enamorado de mi pueblo, que por mi oficio desafortunadamente no ejerzo allá, pero en el proyecto de vida es algún día regresar a descansar y a seguir disfrutando del pueblo. Tuxpan, la Así, ciudad de la fiesta ¿verdad? eterna, ¿no? ¿Tú crees? Así que cuando me preguntan que por qué soy tan fiestero, bueno, pues ¿dónde nací? Exacto. Oye, ¿y cómo era Tuxpan cuando tú eras niño? ¿Con quién jugabas? ¿Con una familia tan numerosa? ¿Cómo era la convivencia entre ustedes? La convivencia con tus papás, ¿cómo era? Porque en ese tiempo me imagino tener un papá profesionista y luego de una profesión en esos niveles, supongo que
era muy respetado por la comunidad y demás, por su profesión y también por el tipo de personas que son. ¿Cómo era? ¿Cómo recuerdas tú que era tu infancia? Mira, yo de lo que me acuerdo muy bien es que teníamos un doble compromiso. Nosotros teníamos que portarnos bien y a nosotros nos identificaban como los hijos del licenciado. Curiosamente, no sé si era el único en ese momento, pero nosotros éramos los hijos del licenciado y teníamos que comportarnos y además poner ejemplo. En casa todos cooperábamos, pues éramos muchos, todos cooperábamos con las labores y temprano a la ordeña, llevábamos a los trabajadores, íbamos a ayudar a la ordeña, regresábamos a las 7 de la mañana y a las 8 íbamos al colegio. Por la tarde nuevamente había que ir a recoger la ordeña nuevamente, lo que se generaba, volvíamos a ayudar en las labores ahí de casa a la hora de la comida y en la noche a jugar, en la tarde y era muy divertido porque en aquellos años no había pavimento, entonces la calle era nuestro patio. Y los vecinos, antes se jugaba mucho con los vecinos, todos los vecinos eran nuestros amigos, había muchos niños en esa época y pues ya sabes, la pelota, la rayuela, eh, ¿qué te puedo decir? Los juegos pues en aquel tipo de pelota, eh, la, la base, ¿qué base? El béisbol, que prácticamente se jugaba ahí con una pelota de plástico, pero era muy divertido. Yo creo que hacía que, pues no había televisión, nosotros no teníamos televisión en esa época, yo creo que, no sé si allá habría señal en ese época, pero creo que no. Entonces no la necesitábamos, era mucho, era mucho de tu creatividad y de lo físico jugar. Oye, y Eh, salías y te metías cuando ya no había sol. Cuando hasta que nos dejaban, mi mamá a las 8 se servía de cenar, entonces antes de las 8 estábamos todos a cenar. Y luego en ese tiempo, quiero imaginarme, porque pues yo soy de Ciudad Guzmán y también tuve una infancia muy bonita de los amigos del barrio, que todavía nos frecuentamos y son para toda la vida, ¿no? Son con quienes hiciste tus travesuras y experimentaste y aprendiste cosas. Eh, me- Había muchas limitaciones en ese tiempo, digo, así como había estas libertades, la seguridad, la confianza, te cuidaban eras el hijo del barrio, ¿va? Porque todo el mundo te cuidaba y te metías a la casa de un amigo y ahí cenabas y en Tuxpan, ¿cómo era, por ejemplo, la infraestructura y cómo, porque era parte de tu infancia también? Supongo que no había mucha luz, supongo que había algunos, como mencionas, no había pavimento, estaban las calles todavía empedradas a lo mejor y demás. Sí, efectivamente, fíjate que me pasó a vivir dos historias bonitas. Jugábamos mucho en el jardín, la plaza principal nos dejaban jugar, pero luego se iba la luz porque se acababa había una deficiencia energética en el país y nos cortaban la luz. Y eso, en lugar de encerrarnos, nos hacía muy creativos, nos hacía juntarnos los amigos ahí y luego hacer ahí historias y cuentos y contar chistes y jugar. A pesar de la oscuridad, tú sabes que el ojo se acostumbra y no nos hacía falta. Realmente jugábamos hasta que nos dejaba mi mamá, que tenía un negocio y cerraba a las 8, así que a la hora que cerraba pues se nos acababa el juego. A mí me tocó en lo particular porque mi hermana mayor era doctora, regresa a la ciudad, ahí al Tuxpan, y daba consulta y puso una farmacia. Después de trabajar en el Seguro Social, puso una farmacia y a mí me tocaba cuidarla por las noches. Entonces, pues a las 9 se iba, o a las 8 se iba la empleada, a mí me tocaba y a mí me gustaba porque todos mis amigos se venían a ayudarme a cuidar y a surtir y nos poníamos a jugar. Entonces cerrábamos a las 11, a las 12 cuando ya se terminaba la consulta y eso me permitía a mí pues seguir en la calle y disfrutando. Pero bien dices, las casas de ¿Qué los edad amigos. tenías? Yo tenía entre 7 y 8 años cuando ya trabajábamos ahí en la farmacia. Pues estuve hasta los 14 años. Eh, Después ya me vine a Guadalajara. Pero pues fue una etapa muy bonita que aprendí a inyectar,
a recetar, porque pues te acostumbras y vas aprendiendo. Luego mi hermana me enseñó ahí a cómo manejar el libro que obviamente venía todas las... Y sobre todo con la práctica llegaban las personas ahí, oiga, y me picó esto, me duele aquí, y pues era la receta que actualmente también te pueden ayudar en la farmacia. Pero fue una etapa bonita, aprendí, me gustó mucho, y yo creo que eso me marcó para hacerme muy, muy emprendedor, porque yo veía el comercio, veía ahí el negocio de mi hermana, y eso fue la semilla que inició pues lo que hoy en día me gusta mucho, que es emprender. Qué padre. ¿Qué recuerdo tienes con tus papás, con tu papá, con tu mamá? Que puedas decir, híjole, esta fue una lección eh, que en ese tiempo pudieras tener como un recuerdo, como un parámetro Sí. en tu vida. Fíjate que hay dos vertientes muy... Yo creo que mis papás eran un complemento. Mi papá fue un hombre muy, muy trabajador, extremadamente trabajador, de 4 de la mañana a 12 de la noche. Sí, yo no sé cómo aguantaba. Entonces, pues obviamente yo creo que a eso nos acostumbró. Así que temprano era ir a la ordeña, luego regresábamos, íbamos a la escuela, él se quedaba a trabajar. Y eso nos marcó y es un sello de mi familia, que es una obsesión por el trabajo. Creo que yo soy de los un poco más ecuánimes en ello, pero era el trabajo. Y mi madre era el complemento de cariño, de ayuda. Ella también trabajaba y luego tenía no sé si también había en Guzmán, de esas tiendas que venden de todo. Decía uno, desde un hilo para coser o un botón, hasta juguetes, artesanías, telas, porque en aquellos años se confeccionaba. Y la tienda era un almacén de 2 pisos, y era la tienda, pues, de las tiendas grandes que había, si no es que la más grande que había ahí en el pueblo. Entonces era un almacén, y si por algo nosotros teníamos un poquito de tiempo, pues a ayudar a la tienda. O sea que el También. trabajo, pero todo este trabajo iba acompañado de cariño, como dices, de cosas que nos ayudaron a nosotros sobre todo a agradecer a Dios lo que teníamos todos los días. Y yo creo que mi mamá en el fondo tuvo que poner disciplina para educar a 12, para que ninguno se le saliera ahí del control, pero con mucho tacto, que no era necesario. Una mirada nos ponía en paz, y también después nos abrazaba, y era un cariño, ¿verdad? Entonces tengo cosas muy, muy, muy bonitas de ellos. Y lo que más me acuerdo eran las vacaciones con mis papás. Eran sensacionales, porque terminando de la cosecha, ya sabes que cuando empiezas a sembrar, en cuanto empieza a llover, terminábamos, y después de que ya se hacía la segunda, no sé si te acuerdas del término, se abonaban 2 veces. Uh-huh. En la segunda abonada, pues ya terminabas, porque crecía el maíz. Y en ese momento mi papá nos llevaba vacaciones. Y eran unas vacaciones de tomar un auto y llegamos a irnos hasta Cancún manejando, parándonos en la siguiente ciudad y en la siguiente. Y era un mes o eran 5 semanas. Oye, ¿cómo se iban? Eran siendo 12 niños y jóvenes y de todas las edades, iban todos juntos, y tus papás, ¿cómo era? ¿Cómo hacían? ¿Cómo se acomodaban? Fíjate que esa es una historia bonita. Bueno, cuando yo era muy chiquito, me acuerdo algunos viajes a la playa, y mi papá tenía unos carros Osmóvil, unos carros muy grandotes con asientos corridos, y ahí nos acomodábamos los 14, porque era mi papá, mi mamá y 12. Y en un carro, imagínate el tamaño del auto, íbamos todos, unos arriba de otros y en las piernas, y llegábamos a ir los 12. Y era sensacional, porque la playa, a pesar de ser relativamente cerca, pues te puedo platicar que quizá 4 horas, hacíamos 3 horas a la playa, era por la carretera libre, y si había algún accidente, pero al menos eran unas 4 horas, y mareados y lo que sea, pero llegábamos, y era un festín.
Era la playa, jugar, la arena y obviamente pues esto yo iba en las piernas quizá de mis hermanas o de mi madre y sin embargo cuando te platico las vacaciones posteriores ya no íbamos todos porque algunos ya estudiaban acá en Guadalajara, otros ya estaban, alguna la más grande estaba casada, pero siempre íbamos, mi papá tiene una camioneta con camper, de esas pick-up con camper y asientos, así que todos viajábamos en una camioneta y atrás, pues íbamos Padrísimo. 8 y adelante 3, pero siempre éramos muchos, muy divertido, Pepe. Yo creo que recuerdo viajes, entrar bueno, salir de Guadalajara, entrar por California y salir por Texas, siempre en auto, conociendo ciudad por ciudad. Y mi papá mi papá nos contaba la historia de los pueblos donde íbamos. Él era enamorado del ganado y cada vez que había ganado, párate para verlo. En Texas estaba fascinado con el ganado. Pero me acuerdo mucho de poder estar el tiempo completo con ellos, porque en el día a día era muy difícil, entre la escuela y el trabajo. Así que yo de lo que me acuerdo es de ello que me marcó mucho. Tuvimos pues obviamente algunos problemas, pues algunos problemas de accidentes. En un viaje que fueron a Veracruz, mi papá y mi mamá iban con un amigo de él, se voltean y de ese accidente mi mamá quedó muy mala, entonces fue todo una etapa muy difícil. Ella desafortunadamente padeció mucho de accidentes porque pues viajando mucho ya sabes te expones más. Sin embargo, una fortaleza para salir adelante, para pues a educarnos a todos, para atendernos a todos y sobre todo para hacernos buenas personas. Yo creo que se lo debemos, tú sabes, a la mamá pone quizá el 80% o hasta el 90% de la educación de los hijos, pero se lo debemos a ella. Qué maravilla. Sí, pues sí puedo imaginarme. Tú de ahí haces tu adolescencia, tu bachillerato, estudias ahí en Tuxpan, sales de Tuxpan, qué es lo que haces? Terminando la secundaria, había en Tuxpan una preparatoria, había preparatoria, sin embargo, la transformaron en un Cebetis, una escuela técnica, que no te permitía ingresar a la Universidad de Guadalajara. Cuando tú terminabas la escuela, la secundaria, tenías la opción o te ibas al Cebetis para hacer ir al Tecnológico de Monterrey, perdón, de Ciudad Guzmán, por ejemplo. Sin embargo, en esa escuela no te permitía entrar a la universidad. Para poder entrar a la universidad tenías que salir de una escuela incorporada a la Universidad de Guadalajara. Yo tenía Ciudad Guzmán muy cerca y era una de las intenciones para seguir ahí. Sin embargo, ya 6 de mis hermanos estaban estudiando en Guadalajara. Y a mi papá y a mi mamá se les hacía más fácil controlarnos. Éramos tantos que uno estudiaba en México, otro estudiaba en Querétaro, otro estudiaba en Aguascalientes, 6 estudiaban en Wow. Guadalajara. Entonces, pues ya sabes, era pues más complicado. Y decidió mi papá, y por supuesto yo se lo pedí también, ir con mis hermanas hacia arriba tengo 4 hermanas seguidas a mí, y pues mi papá también sentía que estuviera yo también al cargo ahí. Entonces éramos 2 hermanos y 4 hermanas, o sea, éramos 6 que vivíamos en una casa. Mi papá prefirió a eso y entré a la Universidad de Guadalajara y aquí tuve la adolescencia en esta ciudad que fue muy bonita, Pepe, porque yo venía con muchas ganas de trabajar y yo trabajaba aquí haciendo 1000 cosas que ya te platicaré enseguida. Entonces te viniste a estudiar la preparatoria. La preparatoria, yo tenía algo, yo empecé a manejar muy pequeñito, tenía cerca de 10 años cuando empecé a manejar. Y inicialmente manejaba tractor y ayudaba pues a arar, a rastrear, a fertilizar,
a fumigar, entonces me gustaba. Aprendí así que aprendí pues camioneta y luego el camión, me tocaba llevar agua a los animales, entonces siempre manejé. Y yo siempre quise tener un auto y mi papá nunca me permitió, porque me decía, no, si no te vas a matar un día. Y tenía miedo que yo tuviera un accidente, a pesar de que yo manejaba, pero era para el trabajo. Entonces, cuando me vine aquí, yo le digo, papá, ¿me dejas comprar un auto? Porque yo pues ya desde joven vendía cosas y vendía y compraba y me dijo, no, no, el auto no puedes comprar. Entonces, bueno, pues finalmente no compré un auto y me quedé, pero yo quería trabajar y un día le dije, papá, este, eh, ¿me puedes hacer un préstamo? Me dijo, pues un préstamo ¿para qué? Para un carro, un carrito. Me dijo, no, ya te he dicho que para un auto. No, no, le digo, de un carrito de hot dogs. Y fue mi primer emprendimiento, Pepe, aquí en Guadalajara. Yo tenía 15 años y compré mi primer carrito de hot dogs que me costó 3,000 pesos y él me los prestó. Así que saliendo de la preparatoria, preparaba todos pues todos los productos para los hamburguesas y hot dogs y en la tarde salía a vender en la avenida Circunvalación, ahí vendía mis hot dogs que me permitían pues tener dinero aquí. Yo estaba acostumbrado a trabajar y así empecé y luego compré otro y luego compré otro y un señor ahí, un vecino me ayudaba a vender y eso me permitió comprarme mi primer auto del año, que me ayudó mi hermana a convencer a mi papá porque ya trabajaba yo como ingeniero. Yo empecé a trabajar de ingeniero cuando entré a la universidad. Digo, no de ingeniero, pero en la construcción más bien. Así que mi papá me ayudó a comprar mi primer auto, que después lo convertí yo en un automóvil del año. Mira. Muy padre. Pero recuerdo con mucho cariño la primera etapa de los hot dogs que fue mi primer emprendimiento en Guadalajara. Oye, ¿y cómo fue que decidiste poner otro y otro y otro carrito? Fíjate que, pues, con la ambición de hacer algo más, yo me iba muy bien. Yo compraba ahí a la hora de comida, mis hermanas me ayudaban a picar, pues, el jitomate, la cebolla y la mostaza, y ya preparaba todo. Y vi que había conseguí un permiso, porque necesitabas un permiso en la calle para vender. Conseguí uno y luego conseguí otro. Y entonces quise yo que alguien de mis amigos me ayudara, pero me dio la sorpresa que les daba vergüenza vender hot dogs. Les daba vergüenza, entonces dije, bueno, pues si no. Y había un vecino que estaba joven, pero se había retirado de trabajar. Y era un vecino que ahí tenía a un tío. Y un día que me vieron salir ahí empujando el carrito, la vecina me dijo, pues oiga, ¿no ocupo un ayudante? Ah, ¿cómo no? Y ahí empecé con el primero y después conseguí a una persona que me ayudó. Llegué a tener cuatro carritos, no fueron muchos, pero lo tuve en 2 etapas, en la preparatoria y luego el primer año de la facultad que necesitaba más dinero, volví a reactivarlo. Pero fue una etapa muy bonita porque tenía mis clientes que llegaban a cenar, y te los haces amigos y creo que fue una experiencia que me marcó mucho. Qué maravilla, fíjate que esta parte del valor del esfuerzo, Sí. de ganarte las cosas, ya visto con el retrovisor, eh, como que hace un sentido bonito, ¿no? Y en ese momento, ¿cuál era tu motivación? Porque ahorita que dijiste esa ambición, ¿cómo nace esa ambición, Luis? ¿Cómo? Yo creo que yo venía acostumbrado de trabajar y del comercio y de vender. Y yo llegaba aquí a las 7 de la mañana, entraba a la escuela y a las 12 ya no tenía que hacer. Y yo recuerdo que llegaba a las 12:30 a mi casa y hacía mi tarea, comía y ya no iba a ver qué hacer. Ya me enfadaba y me sentía desaprovechado el tiempo. Entonces empecé a buscar qué hacer. Empecé a buscar, dije, voy a vender algo y, y
no me acuerdo perfectamente cómo, pero ese carrito era usado. Y yo lo conseguí, creo que en Tuxpan lo compré, ahora que recuerdo, lo compré en Tuxpan porque lo vi un día al pasar ahí solo, que no lo usaban, y lo compré y me lo traje a Guadalajara. Y de ahí nació muchas cosas. Fíjate que me ayudó muchísimo sobre todo, fíjate, tengo un hermano que en ese momento era internista ahí en el hospital, estaba estudiando él su especialidad, y él salía a las 12 de la noche, diario, y salía muy tarde, y uno de los lugares donde yo vendía era cuesta abajo de donde vivía. De regreso tenía que empujar el carrito muy pesado. Y él me decía, mira, cuando yo salga, paso por ti. Y me acuerdo que abría la cajuela del auto, me sentaba en el auto, y levantaba el carrito y lo jalaba, pero era menos pesado que empujarlo. Y diario se hacía costumbre. Y eso me llevó a tener mucho contacto con mi hermano, al que quiero mucho. Me hizo que yo siento que él veía en mí ese empuje, y siempre me trataba de ayudar, porque obviamente luego el otro día había que ir a la escuela y había que lavar todo y dejar listo. Eh, yo cuando conozco hoy a los de los tacos les digo que ellos empiezan en la mañana y terminan hasta en la madrugada. Aunque vendan unas horas, el trabajo es mucho. El mío era más sencillo, pero me demandaba tiempo. Pero ve Así qué que interesante porque empiezas muy temprano y estás resolviendo situaciones, contratando personal a una edad muy temprana sí, cómo no. y teniendo el beneficio. Aparte, esta parte tan bonita de reconocer esta solidaridad, ¿no? El apoyo en este caso de tu hermano, que te... Toda Que, mi familia, Pepe, si no es por ellos, yo creo que pues me hubiese costado el doble y quizá no hubiera hecho eso. Todos mis hermanos en su medida y en su forma, todos, o sea, hemos sido una familia de mucho apoyo. De verdad, todos son exitosos, y yo creo que eso me obligaba a mí a hacer algo más. Yo veía a todos y decía, ay, híjole, qué compromiso tengo, ¿no? Y además todos eran muy buenos en la escuela, siempre calificaciones de 10. Pues ya no, mi mamá no tenía que decirnos, ya sentíamos una obligación. Así que la experiencia de inicio de comercio, yo creo que siempre y yo creo que hasta el día de hoy, he hecho más cosas. O sea, no he hecho una sola cosa, hacía más cosas y más cosas, porque yo sentía una necesidad me sentía que perdía el tiempo y desperdiciaba si no hacía algo más. pues qué padre, porque esta cultura de trabajo nace un emprendedor en esa etapa y a la fecha, Sí. sigues emprendiendo y sigues aventurándote en el tema de los negocios. Después de ahí, ¿qué sigue? Es que, Fíjate que tuve una etapa súper bonita, porque después de entrar al mundo de los hot dogs y hacer durante algunos años esto, tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de Ingeniería, y ahí me diversifiqué un poquito, porque mm, tenía una hermana que trabajaba en la farmacia Levi, y ella me dijo, oye, andan buscando personas para hacer encuestas y los fines de semana. Pues yo también los fines de semana no podía ir, nos dejaban ir uno sí y uno no, para control de gastos, yo creo. Y entonces me decía, los fines de semana puedes hacer encuestas, te pagan por encuesta. Y bueno, pues voy a ir ahí, y ingresé a un mundo que después fue la oportunidad. Esas encuestas eran para estudios de mercado. Así que también aprendí ahí a hacer estudio de mercado. Eran las nuevas aperturas de farmacias que ellos buscaban el punto de venta, y luego uno iba a encuestar casas o tiendas de qué consumían, qué productos de medicina, dónde estaba una farmacia la más cercana, dónde compraban. Y ahí nos hacían el cuestionario. Me dio la oportunidad de conocer un mundo que después fue el de construir farmacias, que lo hice por muchos años, por más de 30 años, pero que me llevó a iniciar la práctica de la construcción. Y fue algo muy bonito, te digo, porque
adicional a eso, yo trabajaba en el CREA, no sé si te acuerdas, hoy se llama CODE. Yo empecé cuando se llamaba INJUVE, luego cuando entró el presidente de la Madrid nos regaló, bueno, nos dio instalaciones nuevas y le cambiaron el nombre al CREA. Y a mí allí me invitó una persona a trabajar con él y me invitó al departamento de turismo, del cual tuve las mejores aventuras de mi vida, con un grupo de dos jovencitas que hacían su servicio social. Hacíamos viajes para jóvenes de escasos recursos, para que conocieran México. Era muy interesante porque personas que nunca habían salido, hacíamos viajes extremadamente baratos. El gobierno nos regalaba el hospedaje en albergues que tenía, había una red de albergues. El camión a veces lo conseguíamos pues financiado, a veces lo conseguíamos pagado, o sea, alguien nos lo patrocinaba. El gobierno quería comprar uno, no teníamos, a veces lo conseguíamos con la Universidad de Guadalajara, es decir, con diferentes, pero eran unos viajes prácticamente gratis, o sea, pagaban una cuota nomás por decir que pagaban, y teníamos muchas rutas. Teníamos la ruta colonial, que era Zacatecas, Aguascalientes, San Miguel Allende, Guanajuato, y eran del fin de semana. Salíamos el viernes y regresábamos el domingo por la noche. En las temporadas de vacaciones, todo era para personas jóvenes, que estaban menores de 25 años, de escasos recursos. ¿Tú coordinabas el programa? Yo coordinaba el programa. ¿Qué edad tenías? 18 años. 18 años. Trabajé desde los 17, empecé, es que a los 18 años nos hicieron ya CREA, pero de los 17 a los 21. Y ese turismo me ayudó a conocer a mí también México. Y conocí con ellos y aprendí, porque nosotros hacíamos la función de guías de turistas. O sea, nosotros los llevábamos, les explicábamos. Entonces, pues caminé todo México. Yo conocí todo México. Y lo conocí. ¡Qué maravilla! Yendo a todas las regiones de México. En las temporadas por ejemplo, de vacaciones, Semana Santa y Navidad, hacíamos viajes más largos, de al menos una semana. Siempre en camión porque era lo más barato. Pero fue una experiencia que aparte de que aprendí, conocí México, conocí muchísimas personas. Muchísimas jóvenes que hoy sigo conservando la amistad de ellos, y pues en mi afán y en mi gusto por viajar, que hoy todavía lo conservo, hice uno a Estados Unidos y Canadá, que fue una aventura. Digo, vamos a ponernos en contexto. ¿Año? 1984. 1984, imagínate nomás. No eran las carreteras que tenemos hoy. No. No eran los camiones que tenemos hoy. No. Tú tenías 18, Tenía 19 años en ese momento. Wow. Sí. Y te fuiste con un grupo en un viaje internacional. Fíjate que fue un viaje muy bonito que me llevó casi un año prepararlo, Pepe, porque no había fax, no había teléfono. Bueno, sí había, pero no teníamos la disponibilidad. Así que gracias a la Cámara de Comercio, que había un señor Varela en ese momento que me permitió mandarlos, eran telefax, que era como una máquina de escribir, y los hacían y los mandaban. Pues hicimos reservaciones, hice todo lo de hotelería, pero fue un viaje muy bonito que además era el año de las Olimpiadas en Los Ángeles. Estados Unidos hizo muchas cosas y coincidió las Olimpiadas con la Feria Mundial, esa que acaba de pasar, por ejemplo, en Dubái, la feria que próximamente será en Japón. Y es una feria muy bonita porque participan todos los países del mundo y hacen ahí presentan sus productos, no sé si has asistido a alguna, pero son muy bonitas. Y en ese momento estaba en Nueva Orleans. Ahí fue la Feria Mundial de 1984. Entonces, había otra feria en Canadá que era la Regata Mundial
cruzaron muchas personas todo el Atlántico y llegaban con sus veleros, llegaron a Canadá, llegaban a Quebec particularmente. Entonces era una cosa muy bonita y pues yo dije, vamos a hacer un viaje porque yo quería conocer, pero nunca había ido. Y además, pues no hablaba inglés, no tenía herramientas. Y cuando fui a platicar con el director, le dije, tengo este proyecto. Pues él obviamente se sorprendió y me dijo, claro, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues quiero ver cuánto me puede ayudar, o con qué cuento. Fíjate lo que me dijo y me despertó la creatividad. A mí me dijo, lo único que tú tienes es papelería. No hay dinero, pues, no tenemos dinero. Y pues tuve que hacer algo, ¿verdad? Y me ayudó no quité el dedo del renglón de que tenía que ser un viaje. Yo creo que en mi inocencia fue muy largo, porque fueron 45 días. Y luego se me ocurrió decir, ya incluye todo, comidas, hospedaje, camión, todo. Bueno, hasta la visa les conseguí yo a todos. Pero, pues, entre mi ignorancia y mi inocencia, tuve la fortuna, porque así fue, de escribir a los consulados mexicanos, diciendo que éramos un grupo de jóvenes mexicanos pues la circunstancia de bajos recursos, y que les escribía para ver si nos podían ayudar en algo en nuestra estancia. Y ya le puse el calendario y la fecha, así que tuve muy buena respuesta. Muchas no supe hasta que llegué, porque no hubo comunicación de regreso, no me dijeron sí te voy a dar o algo, no, pero tuve cosas muy padres. Esto sería casi un programa platicártelo a detalle, pero hubo muchos incidentes que nos marcaron, incidentes porque por ejemplo, era en camión. Yo llevaba desde un jovencito de 12 años, que era un niño todavía, llevaba como 6 quinceañeras, y los demás teníamos entre 18 y 24 años, o sea, éramos puros jóvenes. Ya sabes, con la imprudencia de la juventud y lo peor que me pasó en el inicio fue que me engañó la persona con la que contraté el autobús. A la hora que yo voy a contratar un autobús, me muestra un autobús que finalmente es como cuando compras las fresas, que las de arriba están bonitas y las de abajo no. Me muestra un autobús pues con todo, y cuando ya salíamos me mandó otro camión. No, hombre, pues era de la línea El Salto Guadalajara. Imagínate, de los años 70, si es que era, o más antiguo, yo que quizá de 1960 el camión, con un aire acondicionado que no enfriaba, que se nos descompuso al tercer día. Pero además me lo mandaron con 2 choferes que no llevaban ni viáticos, no llevaban dinero, no tenían ni idea que iban a durar 45 días. Hubo que comprarles ropa, hubo que darles de comer. ¿Cómo crees? No, fue una experiencia que al final nos unió, porque aunque las personas pagaron por ello, se nos descompuso el camión varias veces. Pues en una de esas, pues en ese momento te guiabas con planos y con mapas, y una vez me quedé dormido, el camión se desvió y nos quedamos atrapados abajo de un puente porque estaba bajito, y el camión se metió y arrancó los quemacocos, y ahí nos quedamos atrapados. Tuvo que desinflar las llantas y sacarlo. Luego varias veces nos paró la policía por exceso de velocidad, arrestaron al chofer. Otro día nos paramos en un área de bomberos que no sabíamos, se llevaron el camión. No, bueno, puedo pasar horas platicándote, pero fue una experiencia padrísima que me hizo encontrarme 40 amigos que hasta la fecha hoy recordamos y vivimos y disfrutamos como si acabáramos de llegar. Oye, seguramente en ese viaje, aparte de estas anécdotas y adversidad que sortearon, y que tú como líder o al frente del grupo, pues tenías que resolver, sí, ¿no? Tenías que encontrar opciones de cómo resolver. Tuvieron también bonitas anécdotas, ¿no? Muchísimas. Fíjate que todos tuvimos cosas muy buenas, porque
De hecho, pues toda fue una bonita anécdota, ¿no? La Una, aventura de una hacer aventura. el viaje. Mira, desde que salimos de aquí, llegamos a Zacatecas por obligación, porque a la hora que le pido los documentos al chofer para pasar la frontera, yo preparando, pues, para todos los documentos que nos pedían, me dijo, oiga, no traigo placas. ¿Cómo que no traigo placas? Me dijo, no, no traigo placas. Es que el camión estaba recién salido del taller y no le he puesto las placas. Dijo, no, ¿y cómo vamos a pasar? No nos van a dejar. Pues entramos y me da pena decirlo, pero nos robamos la placa de un camión. Se la pusimos en la frontera y pasamos con, ya es lo que te decía, que de joven haces cosas, y pasamos con una placa de un camión que no era Prestada. nuestro, prestada. ¿Tú crees? Entramos a Zacatecas a buscar una placa de un camión. En Estados Unidos nomás antes traían una placa atrás, entonces con una placa se la pusimos y con esa pasamos. No, bueno, te diré que marcó muchas cosas porque en una travesía el camión era muy, como le llamamos aquí, hechizos, y traía, le movieron el radiador para un costado, pues modificaciones que hacen aquí los mecánicos. Y entonces la banda era muy grande, porque al mover de su ubicación original hacia un lado o recorrerlo, no sé, utilizaba unas bandas muy largas que se nos rompieron. Se nos rompió y entonces el camión pues se calentó. Y pues, no encontrábamos la banda porque allá la buscábamos por modelo del camión y no, pues no era, pues estaba... Total que anduvimos buscando y ya encontramos una que quedó un poquito más grande y creímos que era suficiente. Nos fuimos y en el trayecto entre Houston y Nueva Orleans hay una serie de pantanos, es casi pura zona pantanosa, y el camión, como la banda era un poquito más gruesa, se rompe y se queda en el camino. Nosotros íbamos a llegar ese mismo día y por supuesto en la tarde se nos descompuso y ya no pudimos llegar y nos quedamos en medio de los pantanos, unos zancudos terribles y no tenía aire, no teníamos nada y nos quedamos en la orilla de la carretera. Pasamos toda la noche ahí, era principios de los primeros días, las personas sí estaban muy desesperadas, un calor tremendo, era verano, pegajoso así y todo, y, y de un repente en la mañana despertamos y nadie se paraba, y nosotros a un lado de la carretera y nadie nos ayudaba, nadie nos auxiliaba, y de repente llegó un helicóptero y con el altavoz nos anuncia y ya caray, pues ya nos encontraron. El consulado mexicano al ver que no llegamos nos mandó a buscar y fue una fortuna esas cartas que te comento, porque eso no lo teníamos ni siquiera pensado. Nos encuentra, nos manda un camión, un Greyhound nuevecito. En ese momento pues era una Coca-Cola en el desierto. Nos manda un camión y aparte nos manda una patrulla que me ayudó a buscar la banda para volver a echar a andar el camión y llegar. No, bueno, nos sirvió entre los pleitos que se suscitaron, porque las personas estaban ya muy enojadas, pues nos unió más. Después de que todo se resolvió, nos unió, el gobierno nos ayudó y pudimos llegar a disfrutar la feria. Y creo que la mayoría de las cosas fueron buenas, aunque los incidentes fueron para fortalecer ahí. Y tuvimos muchas aventuras muy padres. Fuimos al Congreso de los Estados Unidos. Nos permitieron ver desde una asamblea a conocerlo todo por dentro. La Casa Blanca, el Museo de la Aviación. Nos dieron cortesía a un hotel hermoso. Nos dieron unas suites ahí a todos. Nos dieron pases para ingresar sin que nos costara nada. Disfrutamos mucho y compensó todas lo que nos había pasado anteriormente. Oye, qué maravilla. Me imagino que este tipo de eventos y de experiencias amplifican tu contexto, ¿no? O sea, Sí. es abrir posibilidades para todos. Yo creo que por eso no le tengo miedo a nada, Pepe, o sea, en el sentido de, o sea, viajar o decir, oye, el idioma,
sí me llevé a varios y eso me fortaleció, yo creo, que hoy en día digo, pues tengo que seguir haciendo lo que me gusta, a pesar de que no cuentes con las... siempre que me gusta mucho viajar, mucho. Y siempre organizo un viaje para amigos, hago viajes con amigos, hacemos uno cada año. Hoy después de pandemia se interrumpió un poco, pero hacemos un viaje de amigos pues hemos hecho muchos lugares, a Europa. Tenemos pendiente uno a Argentina este año, no sé si alcancemos, pero si no, para antes de que empiece el invierno allá. Pero fíjate que eso me ayudó a darme seguridad y a ver no fácil el mundo, pero no tan difícil. Y eso me ha ayudado a hacer muchas cosas. El gusto por el viaje me llevó a incursionar en las agencias de viajes y a seguir haciendo viajes. Siempre me pongo un reto y yo los organizo y yo busco el hotel y busco el transporte y quizá alguna vez me equivoque, pero me ha ayudado. Hoy con las herramientas tecnológicas pues, es muy fácil. Sin embargo, ha sido una aventura cada viaje porque las llevo a veces sin los hago en el momento. Pero fíjate que por lo que nos conocemos, Luis, y observo, pues tu vida es una aventura. Sí, Y Pepe, creo que creo sí. que lo vives así. Sí. Lo vives disfrutándolo. Y esto que a este punto que nos has compartido, eh, pues eres muy resolutivo. Esa actitud echado para adelante, encontrar respuestas, el cómo sí, buscar disfrutar y de la adversidad convertirla en un aprendizaje. Eso ha estado presente en tu vida. Y creo que lo siguiente, porque esto lo hiciste a los 21 años, 20 años, y después has continuado con esta actitud de emprender, de conocer, de aventurarte, a explorar, al grado de que has hecho cosas interesantísimas no solamente por la situación, sino, en mi opinión, por el contexto y el momento histórico, Sí. ¿no? Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Fíjate que ahí me descubro las ganas de hacer algo y regreso y, y con los jóvenes y pasa una cuestión desafortunada, despiden al director que en ese momento estaba del centro del CREA y pues nos llaman a una reunión y nos dice, señores, él le dio trabajo a 120 personas, él fundó y él creó en ese momento, que eran pues más amigos de él que yo mismo, y en ese momento nos dice, oye señor, se acabó esto, el gobernador me pidió la renuncia y bueno, pues, yo aquí los dejo, eh, creo que fue una cuestión personal y no es una cuestión profesional, es decir, es algo muy directo conmigo, creo que es injusta, pero bueno, son las decisiones y en esto así se acostumbra. Y pues en ese momento todos dicen, no, si él, si tú te vas, todos nos vamos. Bueno, te platico esto porque finalmente yo no sabía que la política hasta en ese momento, los políticos dicen una cosa y es mentira. Nadie presentó la renuncia más que yo. Eh, pero por supuesto no fue algo que me, que me llenara, digo que me marcara. Y dije, bueno, pues es momento de emprender otra cosa. Inicié el comercio internacional, Pepe. Iba a comprar cosas de Estados Unidos para venderlas aquí. Empecé con un amigo a comprar cosas. En aquellos años había muy pocas había muchas carencias de productos americanos, bocinas para jóvenes que en ese momento, cassette, los cassettes eran la música de nosotros, los Ataris, que eran los juegos los únicos que había, eh, las, la, las computadoras y las calculadoras. Entonces yo en la universidad, pues ya me hacía mis pedidos y yo los viernes me iba a la frontera, compraba y nos veníamos el domingo. O sea, el viernes y sábado comprábamos y el domingo regresábamos. Y así estuve un año
haciendo comercio internacional. Importando. Sí, ya sabes, lo que pedidos de los que había, de los amigos. Oye, a mí tráeme una calculadora, a mí tráeme unas bocinas, a mí tráeme un KP500, a mí tráeme un ecualizador. Y así duró un año o un poco más. Eh, y posteriormente me dieron la oportunidad de empezar a construir, gracias a aquella encuesta que te platico. Ujú. Me dieron la oportunidad de empezar a construir una obra que estaba fuera de mi proporción, un almacén muy grande, un centro de distribución, un CEDIS, que yo pues con mi a lo mejor no sé si valentía o con mi ignorancia, dije yo se lo hago, claro que sí. Y me dieron la oportunidad y empecé a hacer obras que mis maestros no tenían, ¿no? Pues era una obra muy grande. Y luego pues me dieron farmacias y yo empecé 3 años antes de salir de la escuela a construir. Tuve primero una oficina, dentro de una oficina con un ingeniero, luego me cambié a una de 2 cubículos, luego una de 4 y así me fui cambiando. Pasé por varias. 3 años antes de tres terminar años de la carrera. terminar, ya traía obras muy interesantes que me dio la oportunidad gracias a esa inquietud, pero que sobre todo agradezco la confianza de los que en su momento confiaron en mí. Afortunadamente salimos muy ¿Y bien. cómo fue? ¿Cómo fue que conseguiste ese contrato? ¿Cómo? Fíjate que estaba yo con las encuestas, entregando encuestas, y yo estaba entregando unas encuestas de las aperturas. Como era un trabajo de fin de semana, yo iba a entregarlas el lunes, y en eso estaban los dueños de las farmacias, Levi en ese momento, renegando porque no les terminaron a tiempo una sucursal y no la pudieron abrir o no la podían abrir. Estaban renegando del arquitecto. Y entonces mi hermana era contadora de esa empresa y le dijo, ay, pues no se preocupen si necesitan algo, mi hermano es ingeniero. Yo estaba en cuarto semestre. y, y entonces le preguntó al señor, el gerente, le dijo, bueno, ¿y cuál de sus hermanos? El que viene aquí con las encuestas. Ah, mándamelo. Y ya me acerca, o sea, me voy a la entrevista con él y me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar a hacer una farmacia? Sí, claro. Pues yo nunca había hecho nada. Empezaba con levantar una bardita. Recuerdo que cuando el 85 tembló, yo corrí a ver que no se me hubieran caído mis bardas. Pero, pero voy con él y le digo, sí, claro que sí. Me dijo, a ver, toma esta sucursal y hazla. Tienes 2 meses para hacerla. En la Tusanía, recuerdo muy bien. Y sí, la hice bien y la entregué muy bien. Entonces me dijo, mira, ven, acompáñame. Y por su oficina se veía el almacén. Me dijo, ¿ves este almacén? Para mí se me hacía gigante, te das cuenta que estoy viendo el almacén de Oxxo, yo creo. Era un almacén de 5,000 metros en ese momento. Y me dijo, mira, aquí tengo un terreno, quiero un igualito que esté aquí al lado. ¿Tú me lo puedes hacer? Sí, claro. Entonces me dijo, bien, entonces organiza los planos, haz todo y sácatelo de licencia y adelante. Pues así, me dio la oportunidad y ya sabrás, en ese momento empecé a estudiar, porque era la prueba de fuego, me fue muy bien, lo terminé en tiempo y forma, y de ahí nació otra y otra, y duré así pues como 4 años o 4 años, hasta que la empresa decidió vender a unas farmacias de Monterrey, Benavides, que hoy todavía existen. Y bueno, pues ahí se me acabó mi trabajo, pero la suerte me dio que una obra se quedó a la mitad y me dijeron, oye, pues termínala, y ya me vieron trabajar y ahí me dieron la oportunidad y yo creo que participé al menos en unas 200 más. Wow. Así que tuve pues mucho trabajo por muchos años. Hoy la empresa no está creciendo, no sé si esté pues en su etapa de reestructuración, pero no está creciendo. Pero así nacieron y pasé ahora sí que en este mundo del retail, por todas las compañías. Qué maravilla. Pero fíjate, Pepe, que lo que dices me llevó a buscarle, y paralelamente tuve oportunidad de hacer negocios en Perú. Con un peruano tuve una sociedad y me llevó a conocer el mundo de Perú, ahí con él, su mundo, perdón. Y padre porque fui a buscar negocio, qué hacer, 1991.
A la par a la de par la de la constructora, construcción, sí. tú buscaste otra alternativa adicional a... Sí, yo quería traer algo de allá para vender aquí. Anduve viendo harina de pescado, anduve viendo cosas que pudiera traer. Él era minero. Y por ahí, en esa sociedad con él, en una ocasión de un amigo en común nos presentó, pues como no pudimos traer porque el mercado, todavía no había acuerdos comerciales, hoy entiendo, y no había esos acuerdos comerciales que facilitaran ahí la había que sacar permisos en la Secretaría de Comercio, era muy difícil, y por ahí conseguimos y nos aventuramos a ir a Rusia a traer motos a Minsk. Cómo fue ese, esa decisión Esa de... etapa. Fíjate que ellos tenían mucho trato, ellos digo los peruanos, tenían mucho trato con los rusos. Desconozco el por qué, pero tenían mucho trato. Y ellos vendían unos carritos allá, que eran unos carritos muy parecidos a los Datsun de aquellos años, yo creo que sí los llegaste a conocer, que después se hicieron el Suru. Uh-huh. Antes, cuadradito, que se llamaba Lada. Y a mí me decía mi amigo, oye, ¿por qué no llevamos autos a México? Pero era muy difícil, no, los autos siempre han tenido muchas cosas. Era un auto que valía la mitad de lo que valía aquí un auto. Y entonces, como no pudimos traer autos, incursionamos en motocicletas. Y por ahí, pues preguntando, costaban una cuarta parte de lo que valía una moto aquí. Así que, pues vimos una oportunidad de negocio y luego unas motos de verdad muy feas, las motos. Pero sin embargo, los rusos tenían razón. Mira, las inclemencias aquí del hielo y de no eran rusas, eran bielorrusas en ese momento. El país era Bielorrusia, pero estaban unidos en la comunidad. Y pues nos permitió, era muy interesante el comercio, porque ahí tratabas con el gobierno. O sea, tratabas con el gobierno, que ellos eran los que representaban las fábricas. Entonces nos veíamos como empresarios muy poderosos, pero bueno, eso me permitió traer motos que fueron un éxito aquí. Vendí muchas hasta que, bueno, se vino Honda, puso su planta, hizo modelos muy bonitos, pero la etapa esa le decíamos nosotros que era modelo cobrador. ¿Te acuerdas que Sí, los cómo no. cobradores andaban en unas motos Islo? Eran parecidas, pero eran motos muy grandes, de 250 centímetros cúbicos, que hasta ese cilindraje no necesitabas permiso especial. Entonces, por eso traíamos eso. Venía con su kit de reparación, muy completas. Y bueno, fue una aventura muy padre porque yo no hablaba ruso. Entonces, ya sabrás, pues, haciendo comercio ya internacional con ellos, pero, pues el gobierno te pone todo, te ponía todo para hacer negocio. El El gobierno gobierno de ellos, de de Bielorrusia. allá. Ajá, de allá. Sí, Porque, no, de aquí el gobierno ni siquiera, yo creo que, nomás porque pagaba importación, si no, no se hubieran dado cuenta. pero ve qué interesante porque te lanzaste a un lugar desconocido. De por sí llegar a Rusia no creo que haya sido No, no, no es difícil. sencillo en ese tiempo. Otro idioma, otro clima, Sí. explorar, conocer. Es esa logística de traer las motocicletas, comercializarlas en México. Sí, dar servicio. Fíjate, fue muy bonito porque pues la necesidad te hace buscarle, investigar y dar soluciones. Así que pues eso me llevó a hacer algo que después lo repliqué y hice comercio me asocié con unos españoles para una representación aquí y me ha llevado a incursionar también a los Estados Unidos, a construir allá, que ha sido el último de mis propósitos y que satisfactoriamente hoy sigo Que ahora haciendo. es una aventura que no tienes mucho tiempo que acabas de iniciar, ¿no? Así es. Este... Mira, con la intención tenía muchos años porque yo siempre sentía la curiosidad de construir en Estados Unidos o de hacer algo allá. Por el afán pues yo decía, ni modo que de aquí no se pueda o que los mexicanos no podamos. Y tenía esa inquietud, pero ya particularmente poquito más de 3 años, ahora sí como puse la primera piedra en un proyecto interesante de unas bodegas. Se construyeron, luego vino el segundo proyecto, ahorita estamos en el quinto. Así que muy interesante, muy rápido y dinámico,
pero sobre todo con mucha satisfacción, Pepe, de lograr lo que uno se propone, ¿verdad? De lograr lo que uno quiere. Por ahí he tenido aventuras en la construcción, pero en Guatemala, hice una iglesia en Guatemala, que me da mucha satisfacción porque era para la población, era la de la parroquia principal. Y bueno, también atractivo ahí hacerla. Pero sobre todo porque no hay materiales, no había, todo lo llevamos de acá y pasar el material fue una aventura. Pasamos por balsas en el río porque los permisos de importación nunca llegaron y los padres se desesperaban y tuvimos que darle solución. Pero la aventura de la construcción es bonita. Nosotros trabajamos en todo el país y conocemos gente de todo el país que nos agrada cada vez que nos regresamos a encontrarlos y que nos vean como amigos. Oye, pero que me gusta mucho esta parte que mencionas de el mexicano, Sí. que se ve que puede. Y esta actitud de se puede conseguir lo que te propones, Sí. sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. eh, Esta energía, ¿de dónde nace, Luis? ¿De dónde crees tú que viene esta energía de hacer cosas? Pareciera como que hay adversidad. Y yo les digo a mis amigos y a mis compañeros es, ahí voy al callejón de las patadas, Sí. y te avientas, ¿no? Sí. Y sacas el beneficio, creo, del aprendizaje, de la experiencia. ¿De dónde nace? Yo creo que ya parte ha sido mi personalidad desde niño. Yo desde niño te comentaba, vendía elotes, vendía tomates, vendía flores, todo lo que se producía en casa, todo lo vendía. Y yo llegaba con mi papá y te compro, no sé, 300 elotes y a cómo me los dejas. No, pues que a peso. Y yo los vendía a unos 50 y claro que utilizaba su camioneta y lo que sea. Pero me enseñó a ser comerciante. Pero yo creo que adicional he sentido que tenemos más capacidad de la que creemos, pero si necesitas hacerte el reto. O sea, si tú no te propones el reto, hoy te voy a confesar por primera ocasión, ni mi esposa lo sabe, hoy traigo el reto de construir en España. Quiero hacer algo allá, quiero hacer algo. Así que voy a ir para allá a lo mejor en un tiempo y quiero hacer algo con la satisfacción de lograrlo, ¿verdad? Y ya como que no pretendo hacer por hacer, sino como por la idea. No tengo la menor duda de que va a suceder. No tengo, y por Este, favor, cuando esto pase, nos volvemos a sentar para platicar, sí, porque sí, creo que son historias dignas de compartir. lo he estado soñando y digo, no, voy a hacer algo ya. Tengo muchas ganas yo disfruto mucho, eh, por ejemplo, cuando estos proyectos de Estados Unidos, hacerme, pues normalmente han sido las primeras fueron patrimoniales, las segundas han sido para vender y llevarme a las personas y transmitirles, decir, oye, no tengas miedo de invertir aquí, vente, ¿no? O sea, hay más mitos porque las personas creemos que es imposible, que el gobierno y que no sé, el IRS, que es el que te ve, que es muy difícil, no es cierto, o sea, está lleno de mexicanos exitosos, está lleno de mexicanos emprendedores, trabajadores. Yo al principio busqué compañías para asesorarme. Hoy trabajo con todos los latinos que son no buenos lo que sigue, que son los que realmente hacen la construcción en Estados Unidos, son, son de calidad, son muy buenos. Entonces, yo quiero transmitirle a las personas que tienen la confianza en comprar una bodega y se van conmigo, vengan, o sea, no tengan miedo, háganlo, no porque saquen su patrimonio, no, porque a veces encontrar una inversión, aún en México, es muy difícil, una inversión rentable, una inversión buena. Y yo les digo, no, se trata de buscar y no ver la frontera como si fuera un limitante, ¿no? Nos ponen una barrera y yo sé que ojalá que alguien pues más lo haga y lo haga mejor o lo haga muchísimo más grande y que
así como vienen los empresarios americanos a generar industria y empleo, pues también nosotros tenemos muestras increíbles como Cemex, como Bimbo, muchas empresas mexicanas. Yo cuando voy, yo compro Cemex en mis obras, o sea, yo digo, yo quiero cemento mexicano. Claro. Entonces, yo creo que te metes a una tienda y ves Bimbo y te da gusto ver tus productos mexicanos en otro lado. Y yo les quisiera que, pues con uno que también brincara y viera más allá de ello. Porque las nuevas generaciones y porque el nuevo proyecto de vida es global, ya el mundo está abierto. Nosotros, pues obviamente hablo de mi generación, pues no salíamos quizá de la ciudad, del pueblo a la ciudad y ahí nos quedábamos, ¿no? Pero hoy los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que competir a nivel mundial. Ya no te puedes quedar en tu lugar porque hoy en un instante tienes o sea, tienes comunicación a todo el mundo. Sí, En un cómo no. teléfono tienes todo. Ya estás Estás conectado conectado. 24/7 con todo el mundo y esta visión global que desde tu preparatoria organizando los Sí, viajes tienes y esta visión de no hay fronteras, no hay limitaciones, la has puesto al servicio de lo que hoy haces, de sí. tu propósito de vida y demás. Me gustaría preguntarte, Luis, te casas, haces familia, Sí, tienes una hija. sí. ¿Cómo ha sido esa aventura también? Es la mejor de mi vida. Fue la mejor decisión y creo que me tocó la mejor mujer que me pudo tocar. Eh, yo estoy enamorado como el primer día. Así, sigo igual y todo. Y creo que mi hija también ha sido pues producto de lo mismo. Y yo estoy encantado me hubiese gustado, y lo confieso, tener más hijos. Fue una circunstancia que Dios así lo decidió porque el intento lo hicimos y pusimos todo de nuestra parte, pero así lo decidió por algo. Pero mi matrimonio ha sido, yo creo que ese escudo y esa energía, esa pila que me ha dado para... Yo jamás he oído un reproche de mi esposa por no estar, porque mira que me he ausentado mucho. El otro día me dijo el de la visa que reparé y me dijo el de migración, me dijo, oiga, ya tiene que ir a ponerle hojas, ya no le caben los sellos. Y, y digo, mira, todas estas salidas es ausencia con mi familia. Pero he tenido el apoyo de ellas, pues, incondicional. O sea, este, a donde tengas que ir, hoy intento estar más tiempo con ellas. Pero yo creo que mi hija también aprendió o del ejemplo, o de lo que vio y voló muy pronto. Ahora está viviendo en el extranjero, estudiando. Ojalá que sea un buen ser humano primeramente y luego pues que haga algo por ella y por los demás, porque también no hay que perder de enfoque eso, ¿verdad? Es importantísimo eh, no centrarse en lo propio y no centrarse también en ganar para sí mismo, ¿no? Sino dejar algo para todos los demás. O sea, yo te puedo decir que a mí me da muchísimo gusto llegar y ver a mi gente de trabajo muy contenta, contar con la fidelidad absoluta de ellos, o sea, de verdad, son mi familia también. Entonces, hoy estaba platicando que estoy triste porque mi asistente, la que me hace de todo, pues ya se quiere retirar. Y tiene razón y está muy bien, pero sé que estuvo conmigo más de 30 años ayudándome y ella sabe con un gesto qué tiene que hacer. Entonces, pues creo que también nosotros somos corresponsables de darles una calidad de vida, una calidez de vida, porque pues si se la juegan con uno hay que repartir y hay que compartir. Y creo que eso es lo que me gustaría mucho que no perdiera un sentido humano, que no perdiera el sentido de que se trabaja para que todos nos vaya bien, a todos, no nomás al que emprende, al que es el dueño del dinero. Desafortunadamente a mí me ha tocado, donde el dinero es la parte más importante para ellos, para mí no. O sea, a mí es una consecuencia, pero para la mayoría sí. Y eso, pues, eso a mí en lo personal, me hace sentirme decepcionado a veces de algunos socios. Yo tengo muchos socios. Curiosamente, me dijo mi hija el otro día, papá, ¿a cuántos socios has invitado tú?
pues a muchos, no sé, muchos, más de 10 o 15 o 20, tengo muchos. Me dijo, ¿y cuántos te han invitado a ti? Y dije, a lo mejor porque no soy bueno. Pero bueno, tengo la confianza de ellos. Pero es que a mí me gusta emprender. Claro. A mí me gusta emprender y lo seguiré haciendo hasta que me muera. Pues a Qué lo mejor. maravilla. Oye, Luis, has hecho varias aproximaciones a temas. Seguramente vamos a volver a conversar. Ay, gracias. Me encanta conversar contigo, creo que es algo que disfrutamos mucho. Sí, sí, cómo no. Y aquí está, imagínate que aquí está tu esposa. ¿Qué le dirías? Pues le daré las gracias. Primero le daré las gracias por haberme aceptado y estar conmigo. Segundo, porque es igual de emprendedora, tiene sus negocios y yo creo que yo fui, no sé por qué, quizá porque tenemos un carácter así muy, muy similar, pero ella es muy emprendedora y nunca quise poner en riesgo pues la buena relación por el negocio. Nunca hemos hecho un negocio juntos, pero ella ha sido muy emprendedora, desde que yo la conocí, pues yo creo que más o menos participa en la historia, vendía ropa, vendía productos de belleza, luego bueno, trabajaba en un centro de investigación, tenía muchas cosas y yo creo que ella me entiende porque es parecida y porque es empresaria y porque es trabajadora, pero yo creo que es muy inteligente y, y obviamente me compromete a mí a darle también el máximo en el tiempo, en la calidad y en la calidez. Y ella creo que ha hecho el papel como dicen, ¿no? Madre, amiga, compañera y hasta socia, pues, porque aunque no hemos invertido juntos, siempre está conmigo, o sea, siempre. Es más, tengo que decirlo, las nóminas a veces no se ajustaban y me decía, yo aquí tengo mis ahorros, yo aquí tengo mi venta, porque en la construcción a veces no hay dinero, tú lo sabes, y ella lo que tuviera. Entonces, eh, yo le daría las gracias primero y después le diría que es un regalo de Dios. Qué maravilla. ¿Y a tu hija? Uy, mija, pues imagínate lo que es para mí. Fíjate que yo creo que tiene dos cosas muy buenas. Lo mejor de los dos. Es muy padre porque eh, si digo, es muy difícil a veces evaluar, ¿no? Pero yo creo que tiene una nobleza lindísima, de veras. Es noble, es muy estudiosa, es educada. O sea, cosas que a veces yo no tengo más que ella, pero personas que tienen dos o más hijos dicen, oye, pues son diferentes y los eduqué igual o tienen carácter y ella es muy noble, pero también sabes que tiene carácter y eso me gusta. Entonces, yo sé que va a ser, ha tenido una vida que a lo mejor pues, esa le tocó y a veces no le ha tocado este pedacito de, pues no puede ser como de sufrimiento, pero de experiencia laboral, de hacerlo, pero a lo que le ha tocado le ha puesto responsabilidad. Y desde muy jovencita, desde niña, se quería ir a estudiar al extranjero. Te platico una historia, tenía unos 9 años, o quizá menos, llega con su computadora, conecta los cables a la televisión y dice, ¿me pueden atender 5 minutos? Y traía un proyecto para estudiar en el extranjero ya, escuelas, dónde quería ser, todo había hecho su plan para irse a estudiar. Tenía chiquitita. Entonces su mamá le dijo, no, Fer, estás muy chiquita, ahorita no te vas a ir ni lo pienses. Me dijo, ¿cuándo? Dijo, ¿el cuándo? Cuando tengas 15 años. Pues el día que cumplió 15 años estaba ya saliendo para Inglaterra. Así que yo creo que va a ser ciudadana del mundo. Me da mucho gusto. Quiero que sea feliz primeramente. Después quiero que haga algo para la cuestión de su profesión. Pero, pero como buen ser humano también. Tú y yo compartimos eso. Es más, ahí nos conocimos buscando, buscando una responsabilidad social y, y
a veces se tiene que comulgar con la fe, con tu fe, con Dios y también con tus principios. Y eso le hemos intentado decir. Yo le diré a mi hija que tengo mucha fe en ella, que la quiero mucho, pero que le queda a ella responder. Ah, que dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y a ella se le ha dado bastante, así que espero que lo corresponda. Qué bonito. No se lo voy a cobrar, por supuesto, pero sí quisiera que... No, fíjate que yo creo que es una responsabilidad y si a ti te va bien en la vida y lo haces bien y finalmente sin ser un autoanálisis, es una obligación corresponder, ¿verdad? Creo que es Fíjate eso. qué bonito y bueno, pues las siguientes generaciones ojalá y pues a través del ejemplo y a través de las acciones, de lo que verbalizamos, pues tienen para tomar y formar su propio criterio y establecer sus propias metas, ¿verdad? Sí, Nos conocimos en USEM, sí, coincidimos ahí en el programa del Difoso. Y algo que me gusta también de esta parte, que lo hemos platicado, los colaboradores en las es organizaciones, correcto. cómo ponerlos al centro de la organización, el colaborador. Y tú lo estás haciendo. Creo, ahora que nos compartías lo de tu empresa, estás buscando la forma de hacer algo diferente con ellos. Y eso sin duda habla de el compartir, Sí, de este bienestar que buscas en tu equipo de trabajo y en tu equipo humano, con sí, quien estás haciendo comunidad sí, productiva, ¿no? sí. Eso está maravilloso y es digno de compartirse también, creo. Sí, es difícil, Pepe. Quisiera regresarme a que me hiciste un nudo en la garganta con las preguntas de mi esposa y de mi hija. Eh, me- no estaba preparado, pero me encantó. Quizá hasta cantinflía porque no lo esperaba. Mm, quizá mm, me sensibilizó mucho que hasta sentí que se me llenaban las lágrimas. Y te agradezco esa pregunta tan bonita. Pero pues regresando a la empresa, es algo que yo creo, Pepe, si Dios te da tanto, ¿por qué no compartirlo? Alguien comentaba, es que, y lo he dicho, ¿no? Llega un momento en que los números son abismales en personas que yo no sé si puedan vivir mejor o necesitan tanto, pero yo sigo con un número que te comentaba, ¿no? Es en México el 1% de la población tiene el 80% del PIB, o sea, genera está, está concentrado en muy pocas personas y yo creo que no las necesitan. Cuando ves esas fortunas de muchos ceros, de miles de millones de dólares, que quizá tengan personas muy buenas y que hacen labores, ¿por qué no mejor pues que esas personas también se divida eso? Quizá en las proporciones como decimos, ¿no? Que corresponda a cada quien, pero a veces hay unos que ganan mucho y otros que no ganan nada. Entonces creo que ser justo es muy difícil, pero hay que intentarlo porque si no, porque la justicia la ves para ti, la ves en tus zapatos y esa es la difícil, porque tú sientes que ellos no producen poco y quizá, pero hay que buscar algo para concientizarlos y si no, bueno, hay que integrarlo, hay que entregarlo. Sí, fíjate que algo que me preguntaron en esta semana y creo que lo conversamos en el evento que asistimos de empresarios. Eh, Hay en el ambiente esta creencia de que el ser empresario es difícil, el ser empresario es malo, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? Como que hay un estigma
creado en el entorno al ser empresario, que a mí me gustaría aportar un granito de arena para contribuir a que esa idea cambie. Sí. Porque yo sí creo que México es un país de emprendedores. Sí, sí lo es. Hay millones de emprendedores. En la economía, que le llames como le llames, hay millones de emprendedores. Somos emprendedores por naturaleza, somos creativos, nos gusta trabajar. No le huimos al trabajo, al compromiso. Y hay que poner de moda ser empresario. Sí. Yo comparto mucho contigo tu opinión, solo le sumo que el problema que tenemos es que a nosotros no tenemos las condiciones. Tenemos un dinero muy caro y la gente que no tiene dinero lo paga más caro en en un préstamo de un agiotista. Eso es muy difícil. Tú que eres financiero sabes que un crédito casi es impagable en México, a menos que no tengas una buena calificación en el banco que te preste TIE más 4, TIE más 2, pero normalmente esas personas van a una tarjeta de crédito de casi 100%. Es decir, las condiciones no hay, pues sobresalir es muy difícil. Salir a competir Sí, con esas reglas del juego, pues ya arrancas desde sí, la yarda -10. sí. O a veces siente uno que es como querer correr con unas pesas en los hombros y ya no puedes. Eh, yo considero que algo que me entristeció mucho es oír que recuerdas a Aristóteles Núñez decir que la gente pobre, faltan 3 generaciones para que salga de pobre. Imagínate qué expectativa nos dan, qué expectativa pueden tener esas personas. Y a veces ese resentimiento del que hablamos, creo que viene de esa naturaleza donde pues nacieron pobres y van a morir pobres. Y la pobreza no es económica nada más. El problema es que la pobreza en México es educativa, social, ambiental. Puedo enumerar 10 o más. ¿Por qué? Porque pues si tiras la basura, pues generas que alguien la recoja. Si tiras, se va a ir al río y se va a contaminar. Así, o sea, hay tantas cosas que tenemos. Entonces, difícilmente vamos a ver algo. Si no hay realmente, frustrados nos sentimos de no poder hacer más, pero nosotros hay que hacer lo que nos corresponde. Y mira, yo creo que es una buena oportunidad para seguir impulsando y apoyando y haciendo Sí, plataforma para que esto cada día sea mejor. Y sí, si ponemos un granito de arena todos, sí, vamos a hacer que esta sociedad, este país y este lugar en donde todos compartimos sea un mejor lugar. sí. Eso estoy plenamente seguro de que así va a ser. Y imagínate que este video lo van a ver millones de personas. Muchos de ellos emprendedores, Sí, jóvenes, que están ahorita justo en su sí. secundaria, en su preparatoria. Señoritas, jóvenes, ¿qué consejo les darías? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos? Pues que crean primero en ellos, que sí pueden, que sí van a poder, o sea, que la capacidad que tienen es ellos mismos, sus obstáculos son ellos, que lo hagan, que hagan sus sueños, que luchemos por el México que nos tocó en este momento y así vamos a salir. Pero sobre todo los invitaría a que sean eh, buenos empresarios, porque sé que van a llegar, porque si perseveran van a alcanzar. El camino, como comentamos, en México es difícil, pero la vida no es fácil. Pero si lo haces con ánimo es muy divertida y es muy... Y que sobre todo busquen buenos consejos, que se acerquen. A mí la primera recomendación que me dieron, y yo se los externo a ellos, a quien nos dirigimos, eh, que busquemos el consejo de las personas grandes. ¿Te acuerdas que así se daba aquel famoso consejo de ancianos? Pues las personas tienen vida y hoy lo que platicamos es vida, lo que platicamos es eso. Entonces, decirles a ellos, hagan sus sueños, consulten a personas valiosas y que no claudiquen a la primera, que la vida no va a ser fácil,
pero vale la pena insistir y vale la pena el éxito. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Pepe, Luis. Gracias por compartir, gracias por compartirte esta partecita de tu vida, por compartir tus emociones. Te aprecio muchísimo. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, me diste un regalo. Es la primera vez que hago un podcast, no me ha tocado, estaba nervioso, creo que a veces me faltaron ordenar las ideas, pero yo te quiero felicitar por esto que estás haciendo, que mira, tú eres un ejemplo también a seguir, a imitar, y eres un exitoso en tu profesión, en tu empresa, en tu emprendimiento, y le sumas esta capacidad adicional. Pepe, mis respetos. Gracias. Como bien lo dijiste, hay que divertirnos hay que compartir. Sí. Y yo creo que las historias hay que compartirlas, sí. porque sí hay que hacer lo posible. Sí, hay que hacerlo. Yo estoy emocionado y te agradezco, sobre todo la oportunidad de charlar contigo, que es lo que más disfruto. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues esto queda pendiente. Bueno, cuando nos digas que vamos a ir a inaugurar a España, ya nos dirás en dónde y demás. Vienes y nos compartes tu experiencia de emprender ahora en Europa. Espero que me acompañes. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.